Bueno, buenos días. En este video vamos a analizar en concreto dos de los tipos sociales previstos en la Ley de Sociedades Comerciales: la sociedad colectiva, por un lado, y la sociedad de responsabilidad limitada, por el otro. En la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley 16.060, se regula una serie de tipos sociales, los cuales los podemos, a grosso modo, agrupar en dos variedades principales. Por un lado, las llamadas sociedades personales, y por otro lado, las llamadas sociedades de capital. Las sociedades personales son aquellas en las que importa las personas que la integran, es decir, que para un socio resultaría fundamental quiénes son los restantes socios que integran esa sociedad. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en distintos aspectos, cuando veamos la parte especial de cada una de las sociedades, cuando analicemos cada uno de los tipos sociales. Por ejemplo, en que la calidad de socio surge del propio contrato de sociedad, en que las decisiones sociales de modificación del contrato requieren por lo general el consentimiento unánime de los socios. Y dentro de los tipos sociales que vamos a ver, las sociedades colectivas claramente son sociedades de tipo personales. Las sociedades de responsabilidad limitada son un tipo social mixto o híbrido, es decir, tienen algunos elementos típicos de las sociedades personales y otros elementos que se asemejan más a la sociedad de capital. Y las típicas sociedades de capital son las sociedades anónimas. Pero en materia de SRL, si tuviéramos, digamos, que optar por encasillarlas dentro de los tipos sociales personales o de capital, la SRL creo que se asemeja más por los elementos y por las características a una sociedad de tipo personal. Vamos entonces a empezar a analizar las sociedades colectivas, qué es lo que prevé la ley básicamente sobre sociedades colectivas. Lo primero que tenemos que decir de las sociedades colectivas es que son sociedades o son formas asociativas que no vamos a ver mucho en la práctica, con frecuencia. Fundamentalmente lo que ustedes van a ver con frecuencia son sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, y hoy en día seguramente, todavía no sabemos con claridad o con certeza, pero seguramente vamos a pasar a tener un tipo social que va a terminar dominando la plaza, que va a ser las sociedades por acciones simplificadas, que lo vamos a ver o lo van a analizar en otro video o en otro módulo. Como les decía, las sociedades colectivas no son tipos sociales muy frecuentes, que ustedes van a ver mucho en la práctica, pero tienen o existen determinadas características que son importantes en este tipo social, sobre todo para poder distinguirlo de otros tipos sociales, que vamos a ver como la SRL o las sociedades anónimas. En cuanto a la regulación, la ley de sociedades regula a las sociedades colectivas a partir del artículo 199. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son, digamos, las principales características de la sociedad colectiva. La primera característica importante está vinculada a la responsabilidad de los socios. El artículo 199 dice que los socios de las sociedades colectivas van a responder subsidiaria, solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales. Es muy similar la responsabilidad de los socios de la colectiva a la responsabilidad de los socios de una sociedad en formación, de una sociedad de hecho o de una sociedad irregular, con una única diferencia, que en lugar de ser directa la responsabilidad, como lo era en el caso de las sociedades en formación, irregulares y de hecho, en este caso es subsidiaria. ¿Qué significa que la responsabilidad sea subsidiaria? Significa que el acreedor debe ir primero contra el patrimonio de la sociedad para cobrar su crédito, y luego, si este patrimonio se agota y tiene aún parte de su crédito por cobrar, recién ahí va a poder atacar el patrimonio de los socios. Y ahí que los socios tienen lo que se llama beneficio de exclusión, que está previsto en el artículo 76 de la ley, en la parte general. En segundo lugar, como otra característica de la sociedad colectiva, la participación del socio, que se llama parte social, no puede representarse en títulos negociables. ¿Qué significa que no pueda representarse en títulos negociables? Que la calidad de socio no surge de un papel o de un documento separado del contrato de
social, sino que la calidad del socio y la participación del socio en la sociedad surge del propio contrato de sociedad. Y por último, como característica también importante, es que la cesión o la enajenación de la parte de un socio a favor de otro socio o de un tercero no puede hacerse sino con el consentimiento de la unanimidad de los restantes socios. ¿Sí? La ley exige la unanimidad de los restantes socios para poder ceder la participación del socio de la sociedad colectiva. Dijimos entonces responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales. Dijimos que la subsidiariedad implicaba que los peores de la sociedad que pretendían cobrar sus créditos primero deben ir contra el patrimonio de la sociedad, y una vez que el mismo se agota y si aún no han visto satisfecho el crédito en su totalidad, recién entonces pueden ir contra el patrimonio de los socios. La solidaridad, ustedes ya saben, implica que los acreedores pueden ir contra cualquiera de los socios de forma indistinta, exigiendo la totalidad del crédito, y la responsabilidad es ilimitada porque los socios responden por las deudas sociales con todo su patrimonio, con todos sus bienes y derechos, con todo su activo, sin ningún tipo de limitación. Respecto al tema de la cesión de las partes sociales, el artículo 211 de la ley prevé que la cesión de las partes sociales en una sociedad colectiva requiere el consentimiento unánime de los socios, sea esta una cesión a un socio o a un tercero. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver la diferencia con la cesión de la participación cuando hablamos, por ejemplo, de una SRL, que lo vamos a ver ahora a continuación. Requiere entonces el consentimiento unánime de los socios, salvo, obviamente, que se pacte algo diferente en el contrato social, solo en el caso de que la cesión sea de un socio a otro socio. No se puede pactar en contra cuando la cesión es a un tercero. ¿Sí? Bien. Con respecto al procedimiento de constitución de la sociedad colectiva, nosotros cuando vimos la parte general de sociedades dijimos que el contrato debe documentarse por escrito, ¿no? En escritura pública o en documento privado, eso está establecido en el artículo 6 de la Ley de Sociedades, pero que además, para su regular constitución, las sociedades comerciales debían cumplir con algún otro requisito. En el caso de sociedades colectivas, específicamente, el proceso de constitución regular requiere de dos etapas: la celebración del contrato por escrito, la documentación por escrito de ese acuerdo de voluntades entre los socios, y se abre a partir de ese momento un plazo de 30 días para la inscripción del contrato en el registro de personas jurídicas, sección Registro Nacional de Comercio. En cuanto a los órganos que integran la sociedad, básicamente tenemos el órgano deliberativo o el gobierno, que es la reunión de los socios, donde tiene competencia para adoptar, digamos, las resoluciones más trascendentes de la vida de la sociedad, por ejemplo, modificaciones del contrato, aprobar distribuciones de actividades, la cesión de las partes sociales, etc. Luego un órgano de administración, que como ya vimos es el que se encarga de la gestión interna de la sociedad, y el órgano de representación, que también es un órgano de naturaleza necesaria en todos los tipos sociales, incluido a la colectiva, donde exterioriza, o órgano que exterioriza la voluntad de la sociedad hacia el exterior. Como alguna otra particularidad, o última particularidad de las sociedades colectivas, vinculado al tema, por ejemplo, de la muerte o la incapacidad del socio, el principio general es que la muerte o la incapacidad del socio provoca la rescisión parcial del contrato de sociedad, y la excepción, en el caso de la sociedad colectiva, es que en el contrato de sociedad colectiva se haya pactado, se pueda haber pactado lo que se llama el pacto de continuación, que implica que se establezca expresamente en el contrato que en caso de muerte o incapacidad de un socio no va a haber rescisión parcial, sino que la sociedad va a continuar por los herederos. Es una consecuencia que puede existir en el caso de muerte o incapacidad de un socio de la sociedad colectiva. Con esto creo que tenemos los aspectos más resaltables o más importantes de la sociedad colectiva.
Fundamentalmente, el tema de la responsabilidad de los socios es subsidiaria, solidaria e ilimitada, y ahí la distinción que podemos hacer importante con la responsabilidad de los socios de que se hace formación de hechos irregulares. El hecho de que la participación del socio no se puede representar en títulos negociables, es decir, en un documento aparte o separado del contrato social, como sí se puede hacer, por ejemplo, en el caso de una acción de una sociedad anónima, que por lo general se representan en títulos negociables, ¿sí? Y que la cesión de la participación de este socio a favor de otro socio o de un tercero, en principio requiere la unanimidad de los restantes socios. Esto es lo más significativo, lo más importante en materia de sociedades colectivas. ¿Sí? Pasemos ahora a analizar otro de los tipos sociales previstos por la ley, ahora sí, un tipo social que ustedes van a ver con mayor frecuencia en la práctica, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo social podríamos decir que es un punto intermedio entre la sociedad colectiva, por un lado, que implica un riesgo ilimitado en cuanto a la responsabilidad de los socios, y la sociedad anónima, que resulta demasiado complejo en cuanto a la creación, estructuración y funcionamiento. ¿Sí? Por eso, digamos, sus principales ventajas, o entre las principales ventajas que podemos mencionar de la SRL, son, en principio, la limitación de la responsabilidad de los socios. En segundo lugar, la sencillez en cuanto a su organización. Y en tercer lugar, que es un tipo social, digamos, menos costoso, por ser bastante ideal, un tipo social ideal, si se quiere, para emprendimientos de menor dimensión. ¿Sí? Debemos recordar que en nuestro país la inmensa mayoría de las empresas son micro, pequeñas y algunas medianas empresas, y que por lo tanto la adopción de este tipo social puede llegar a venir bien o adaptable a los distintos emprendimientos económicos que no son de gran envergadura. Claro, hoy por hoy, con la sanción de la ley 19.820 y la aparición de las sociedades por acciones simplificadas, seguramente termine desplazando a muchas SRL que hoy en día se encuentran vigentes, dado la particular regulación de las sociedades por acciones simplificadas y por constituir, como dicen algunos, un traje a medida para los emprendimientos que se llevan a cabo por lo general en nuestro país. Vamos a analizar un poquito la regulación de las SRL en nuestro país. La ley de 1660 regula a la ley de sociedad responsabilidad limitada, a la ley de, perdón, a la sociedad de responsabilidad limitada, a partir del artículo 223, sin perjuicio de la normativa general que también se aplica en principio a las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son las características típicas o los rasgos típicos de las SRL? Bueno, en general, estas características o los rasgos principales se desprenden del artículo 223. El artículo 223 básicamente dice que en la sociedad de responsabilidad limitada el capital se va a dividir en cuotas sociales, y esa es la forma de llamar a la participación, cuotas sociales que son de igual valor, son acumulables y son indivisibles. Y estas cuotas sociales no pueden representarse en títulos negociables. ¿Está bien? Y la responsabilidad del socio se va a limitar a la integración de capital. También establece este artículo 223 que el número de socios no puede exceder de 50, o sea que si llega a superar ese número de 50 socios, tiene o que transformarse en una sociedad anónima, o tiene que disminuir el número de socios a 50 o menos para poder seguir continuando, continuar funcionando como SRL. De este artículo del 223, entonces, se extraen las principales características de las SRL en cuanto a la regulación del capital y la división del capital en cuotas, en cuanto a la responsabilidad de los socios, que dijimos que era limitada a la integración de sus aportes, en cuanto al número máximo de socios establecidos para las SRL, y en cuanto a la denominación en sí del tipo
En cuanto a el tema del capital, la regulación del capital es uno de los elementos, digamos, caracterizantes de la SRL. Mediante su aporte para la composición del capital social, el socio, en principio, cumple con sus obligaciones patrimoniales contraídas en el contrato social. Recuerden que la principal obligación del socio era la obligación de aportar, que surge del artículo 1 de la ley 18.000. Antes de la sanción de la ley 18.083, la ley de reforma tributaria, el artículo 224 de la ley determinaba un capital mínimo y un capital máximo para la conformación de la SRL. Después de la entrada en vigencia de la reforma tributaria en el 2007, la ley 18.083, se derogó el artículo 224 y en la actualidad no se exige ni un monto mínimo ni un monto máximo de capital para la constitución de una SRL. ¿Sí? En cuanto a la integración de los aportes, el artículo 228 de la ley establece que cada socio debe integrar como mínimo el 50% de su aporte en dinero en el acto de suscribir el contrato social, obligándose a completarlo en el plazo de 2 años. ¿Sí? Pero si el aporte fuera en especie, nosotros ya vimos que se podía aportar dinero, se podía aportar también bienes, por ejemplo, si el aporte fuera en especie, debe integrarse el aporte en especie en su totalidad al momento de celebrarse el contrato. Es decir, que la ley otorga un plazo para completar el aporte en el caso de que el mismo sea en dinero, un plazo de 2 años, debiendo integrarse el 50% por lo menos al momento de la celebración del contrato, y si hubiera aporte en especie, debe integrarse totalmente al celebrarse el contrato de sociedad. ¿Ah? O sea que en el caso de aporte en dinero, la norma no ofrece mayores dificultades, y la salvedad se hace en el caso del aporte en especie, donde de alguna manera tenemos que, tiene que entregarse la autoridad del aporte en el momento de la suscripción del contrato. ¿Sí? En este caso, en el caso de aportes en especie, la ley establece que se debe hacer mención a los antecedentes justificativos de la evaluación de ese aporte, porque cuando hay un aporte en especie debemos evaluarlo para saber cuánto es que vale ese aporte en dinero, a los efectos de saber cuál va a ser la participación del socio en la sociedad. La ley acá de alguna manera lo que intenta es proteger a los terceros, buscando mayor seguridad en cuanto a la efectiva realidad del capital social. ¿Sí? Bien. Podría ocurrir, por ejemplo, que un socio realice un aporte mixto, ¿no? Por ejemplo, se obliga a aportar 100 pesos, por un ejemplo, y un vehículo automotor valuado en 100 pesos. Bueno, debe integrarse el valor del vehículo o el vehículo debe integrarse en su totalidad al momento de la celebración del contrato, porque es un aporte en especie, y en cuanto al aporte en dinero, debe integrarse como mínimo el 50% del suscriptor del contrato, o sea, 50 pesos de los 100, y se abre un plazo de 2 años donde el socio deudor de la sociedad por ese aporte para integrar el saldo de esos 100 pesos en el ejemplo que habíamos explicado. Por otro lado, y en consonancia con la importancia que la ley atribuye al capital social en cuanto a la protección de su integridad, el artículo 229 de la ley, artículo importante, establece un sistema de garantías respecto al saldo de dinero que quedare pendiente en caso de que el socio integre parte, por lo menos ese 50%, y difiera el pago del resto. Esta norma es importante y establece que los socios van a garantizar solidariamente a los terceros la integración de los aportes en dinero, así como la efectividad y el valor que se le haya asignado a los aportes en especie al tiempo de la constitución de la sociedad. O sea que, ante la ausencia de controles administrativos respecto a la velocidad de la suscripción o de la integración de los aportes, esta norma, el artículo 29, de alguna manera lo que procura es evitar algún abuso, alguna arbitrariedad en relación a los aportes. Por ejemplo, que yo evalúe el vehículo que yo aporté
en una cifra muy superior a la de su valor real de mercado. ¿Sí? Que yo aporte un vehículo que vale $10.000 y en realidad, como es un acuerdo entre los socios, lo termine evaluando en el doble o el triple. Bueno, de alguna manera la ley lo que intenta acá es proteger, digamos, a los terceros. ¿Sí? La evaluación o la valuación inexacta de un aporte de un inmueble, por ejemplo, un automotor, puede ocasionar un perjuicio a un tercero porque distorsiona el valor y en consecuencia la dimensión del patrimonio social. ¿Sí? Y la ley establece una responsabilidad solidaria entre los socios, ¿sí? Así como en cuanto a los cesionarios de las cuotas sociales, es decir, a quienes reciben esa participación. Entonces, resumiendo, el aporte en las SRL consiste en obligaciones de dar y el mismo debe ser en bienes susceptibles de ejecución forzada, pudiendo aportarse, por ejemplo, dinero o pudiendo dar un aporte en especie por las particularidades que ya vimos. El capital social se divide en cuotas sociales y esas cuotas sociales tienen que ser de igual valor, tienen que ser acumulables, indivisibles y no pueden representarse en títulos negociables. A ver, vamos a analizar un poquito qué significa todo esto. Bueno, que sean de igual valor no tiene mayores complejidades, ¿verdad? Las cuotas, si las cuotas valen $1 o $10, valen todas lo mismo, y yo tengo más participación o menos participación según tenga más cantidad de cuotas o menos cantidad de cuotas. ¿Sí? La acumulabilidad de las cuotas es lo que de alguna manera denota o determina el capital o el porcentaje de capital social que tiene cada socio. Por ejemplo, si hay 100 cuotas sociales y un socio es titular de 20 cuotas sociales, por la acumulabilidad podríamos decir que el socio tiene un 20% del capital social. ¿Sí? Después la indivisibilidad implica que no se puede fraccionar una cuota. ¿Sí? Es decir, no se puede, por ejemplo, ceder una fracción de una cuota. La unidad mínima es una cuota social y tiene un valor determinado. Y finalmente la ley establece que las cuotas, y esto es muy importante, no pueden representarse en títulos negociables. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las acciones de las sociedades anónimas. Las acciones de las sociedades anónimas, yo tengo un papel que representa mi participación en la sociedad. Un papel o varios papeles que representan mi participación en la sociedad. Sin embargo, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, también pasaba para las sociedades colectivas, esto es una característica típica de las sociedades personales, no puede representarse la participación en títulos negociables. Esto significa que el nombre del socio y su participación en la sociedad figuran en el propio contrato social. ¿Sí? Uno de los elementos importantes a la hora de analizar las sociedades de responsabilidad limitada es la regulación de la cesión de las cuotas sociales. En las sociedades de responsabilidad limitada, las participaciones de los socios reciben el nombre de cuota social, así como en la colectiva la participación del socio recibía el nombre de parte social, en la SRL recibe el nombre de cuota social. A cada cuota le corresponde un valor fijo que está determinado en el contrato y las cuotas son indivisibles. Y la ley establece un régimen especial de cesión de las cuotas sociales, de transmisión de las cuotas sociales entre socios o a terceros. Recordemos que en el caso de las sociedades colectivas, en principio, la transmisión de una parte social requería la unanimidad de los socios, de los demás socios, sea esta a otro socio o a un tercero extraño a la sociedad. En el caso de la SRL, el régimen de transmisión es un poco más complejo. Acá la cesión de las cuotas sociales está regulada en dos artículos, el artículo 231 y el artículo 232. El 233 también prevé alguna otra cuestión, pero básicamente las dos normas más importantes son el artículo 231 y el 232. El 231 de la Ley de Sociedades Comerciales refiere a la cesión de cuotas entre socios. ¿Sí? O sea que la Ley de Sociedades Comerciales, en este caso, distingue según se trate de ceder
todas sus cuotas o alguna de esas cuotas a un socio o a un tercero, es decir, a un extraño a la sociedad. En principio, la cesión de cuotas entre socios es libre, salvo que haya un pacto en contrario de los propios socios y que se establezca eso en el contrato o en algún otro acto exterior. Y estas limitaciones también podrían ocasionarse en cuanto a la variación del régimen de mayoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cesión de cuotas sociales es libre salvo pacto en contrario o que la cesión produzca variación en el régimen de mayoría. En este último caso, si la cesión entre socios produce una variación en el régimen de mayorías, automáticamente se aplica la previsión del artículo 232, que es la que regula la cesión de cuotas a terceros. El artículo 231, en efecto, lo que dispone es que la cesión de cuotas entre socios es libre, salvo limitaciones del contrato, o que se varíe el régimen legal de mayorías, en cuyo caso se aplica el artículo 232. Que sea libre la transmisión de las cuotas de un socio a otro, significa que en principio un socio podría transmitir a otro socio una participación sin requerir la aprobación de los demás. ¿Ah? ¿Sí? Pero a través de la cesión puede llegar a ocurrir que un socio que no tenía la mayoría individualmente pueda llegar ahora a tenerla. Y en ese caso cambia el equilibrio de poderes entre los socios. Bueno, es ahí donde la ley dice, bueno, ojo, porque si cedemos una participación del socio a otro socio y se modifican las mayorías o altera el equilibrio de poderes entre los socios, en ese caso la cesión ya no es libre, sino que va a estar reglamentada de la misma manera que la cesión de cuotas a un tercero. ¿Sí? Y ahora vamos a ver entonces cómo es que se regula las cesiones de cuotas a los terceros. La ley en el artículo 232 establece un procedimiento que es bastante complejo, pero si ustedes leen el artículo 32 queda bastante claro cuál es todo el procedimiento para la transmisión. Básicamente, la mecánica que establece el 232 es la siguiente. En primer lugar, quien se proponga ceder una participación, es decir, el socio que pretenda ceder su participación en la sociedad o parte de su participación en la sociedad, debe comunicar su intención a los demás socios. Estamos hablando de la cesión a terceros, ¿no? Debe comunicar su intención de ceder a los demás socios. Una vez que se realiza esta comunicación a los demás socios, los socios tienen 15 días para decir si consienten o no la cesión, es decir, si están de acuerdo o si no están de acuerdo con la cesión que va a hacer este socio de su participación a un tercero. Si los socios no dicen nada, en principio se entiende que consienten a la cesión, que están de acuerdo con la cesión. ¿Tá? Acá la ley básicamente lo que hace es decir, bueno, el que calla otorga. Si los socios no se oponen, la cesión queda aprobada o queda consentida o da lugar a que el socio pueda hacer la cesión de la participación a un tercero sin ningún problema. El socio debe obtener el consentimiento del 75% del capital social cuando la sociedad tenga más de 5 socios. Y si se trata de una sociedad de 5 socios o menos de 5 socios, ahí se requiere la unanimidad de los socios para que las cuotas puedan ser cedidas a un tercero. ¿Sí? Esto lo establece el artículo 232, inciso primero. Y obviamente no se computa el capital del socio cedente, es decir, a los efectos de contabilizar el 75% de la unanimidad, sacamos al socio cedente y lo contamos en base a los socios restantes. ¿Sí? O lo contabilizamos en base a los socios restantes. Ahora bien, si los demás socios formulan alguna oposición a la cesión, el cedente o quien pretenda ceder puede insistir en su intento y plantear la cesión por vía judicial, es decir, plantearle a un juez que pretende ceder su participación a un tercero. El juez básicamente lo que va a hacer es escuchar o analizar la posición de todos los interesados, por un lado la posición del que pretende ceder sus cuotas y por otro lado la posición de los demás socios, y si no existe justa causa de oposición, el juez puede autorizar la cesión.
Autorizada la cesión, o sea, si existe justa causa de oposición, no la va a autorizar. Pero si autoriza la cesión, ¿sí?, los socios aún tienen otra posibilidad u otras posibilidades de evitar esa cesión, ¿sí?, o de mantener, digamos, cerrada la sociedad y no permitir que ingrese un tercero a la sociedad. Porque pueden ejercer el derecho de preferencia y en tal sentido adquirir la participación o las cuotas sociales del socio que pretende ceder. ¿Sí? Esta opción que se concede a los demás socios la pueden ejercer estos socios dentro del plazo de 10 días. Y si más de un socio pretende adquirir esa participación, se va a prorratear entre los socios, y si no se puede prorratear porque no se puede fraccionar la cuota, por ejemplo, si es una sola cuota la que transfiere, se va a adjudicar por sorteo. Bien, esta opción establecida por la ley está vinculada entonces al derecho de preferencia que tienen los socios para adquirir la participación y evitar que entre un tercero. Pero aún así, la ley establece otra opción, y es que si ningún socio ejerce el derecho de preferencia, la sociedad puede resolver adquirir esa participación. Y el plazo para ejercer esta opción también es de 10 días. En esta opción, la sociedad o los socios no quieren el ingreso de un nuevo socio, ¿sí?, no quieren el ingreso de un extraño, y prefieren darle su parte, que se vaya, y que la sociedad reduzca el capital. Entonces, de esta manera, la ley es que regula la cesión de la participación de un socio a un tercero extraño de la sociedad. Esto es un elemento bien típico de una sociedad personal, ¿verdad?, donde la entrada y salida de socios no es tan libre como en el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas. Cuando veamos ese tipo de sociedades, ustedes lo van a poder apreciar con mayor claridad. O incluso en el caso de las sociedades por acciones simplificadas, donde la regulación es bastante más flexible. Para ir redondeando, dos o tres cuestiones importantes. Administración y representación en materia de SRL va a corresponder a una o más personas, sean socias o no, y van a ser designadas en el contrato social o posteriormente. En cuanto a las reuniones de los socios, es decir, el órgano deliberativo, el órgano de gobierno, el artículo 239 es el que hace referencia a la regulación, a las reuniones de los socios en las SRL. La ley lo que dice es que en las reuniones, en las sociedades, perdón, en las SRL de menos de 20 socios, ¿sí?, y en defecto de disposiciones contractuales sobre la forma de reunirse, estas van a deliberar, o van a adoptar resoluciones, o se van a aplicar las disposiciones de las sociedades colectivas, ¿sí? O sea, si una sociedad de responsabilidad limitada tiene menos de 20 socios, ¿sí?, se les aplican las normas de las sociedades colectivas para lo que son las reuniones de los socios. Ahora, si la sociedad tiene 20 socios o más, ahí van a tener que deliberar en sus reuniones en asamblea. Y al hablar de asamblea, estamos diciendo que la ley acá lo que se remite es a las disposiciones establecidas para las sociedades anónimas, donde existe una regulación más intensa y más formal en cuanto, por ejemplo, a la convocatoria, en cuanto a las formalidades y en cuanto a la adopción de resoluciones en materia anónima. O sea que dependiendo del número de socios, las reuniones de los socios de la SRL van a ser menos formales o más formales y se van a regular las normas de las colectivas o de las SRL, según si tenga 20 socios o más o si tiene menos de 20 socios. Y en cuanto a lo que es la adopción de resoluciones en sí, eso está establecido en el artículo 240. No les voy a explicar específicamente qué mayorías se requieren para adoptar qué resoluciones, dependiendo de qué resoluciones se adopten, dependiendo del número de socios de la sociedad. Lo que sí les voy a decir es que la ley, en el artículo 40, divide en 3 párrafos bien diferenciados el régimen de resoluciones que se van a adoptar, dependiendo básicamente de 2 factores. Primero, de qué tipo de resoluciones se adopten, ¿sí?, y segundo, además del tipo de resolución que se adopten, de
cuáles sean, digamos, la cantidad de socios que integran la sociedad. En algún caso, la ley establece, por ejemplo, la unanimidad, en otros casos establece que se va a faltar o se va a resolver de acuerdo al régimen de las sociedades anónimas, dependiendo cuál sea la decisión que se vaya a adoptar y dependiendo cuán importante sea la decisión que se vaya a adoptar. Cada cuota social da derecho a un voto, eso sí, quede claro. O sea que yo tengo más cantidad de votos si tengo más participación, o sea, si tengo más cuotas sociales que otros socios. Y finalmente, para cerrar el tema, digamos, de los órganos y cerrar el tema también de las sociedades de responsabilidad limitada, en cuanto al órgano de control interno, ¿se acuerdan que en la clase anterior, o en el video anterior, habíamos dicho que el órgano de control interno es un órgano de naturaleza contingente? Es decir, que no es un órgano necesario a las sociedades comerciales, pero sí es un órgano obligatorio en el caso de las SRL de más de 20 socios. Eso está establecido también en la propia ley. En principio es un órgano facultativo, el órgano de control interno, pero si la SRL tiene más de 20 socios, es preceptivo la existencia del órgano de fiscalización interna. Con esto terminamos el repaso de sociedades colectivas y sociedades de responsabilidad limitada. Muchas gracias por su atención.